Tenemos tiempo para preguntas, podemos hacer un debate en la mesa, pero creo que se han recibido varias docenas, cientos. Sí, hemos tenido, la verdad, que mucha participación a través de la web, tanto con el chat como a través de Twitter, que al final se ha conseguido solucionar. Bueno, en primer lugar, al doctor López Endón le mandan saludos el doctor Vinicio de Salvador. Y bien, en primer lugar empezamos con el doctor Juan Atey. Ha habido muchas preguntas, muchas de ellas un poco tratando los mismos temas. Hay bastante interés sobre el tema de la frecuencia cardíaca, qué fármacos usar, si valvulodina, si betabloqueantes. Entonces, pues te voy a trasladar una serie de preguntas que nos han estado haciendo. Bueno, vamos a ver en primer lugar, ¿cuánto tiempo hay que estar titulando los betabloqueantes antes de añadir la ivabradina? Es decir, ¿el objetivo es la frecuencia cardíaca o la dosis de betabloqueante? Es decir, hay que conseguir un objetivo de frecuencia cardíaca menor de 60, esto cuanto antes, desde la alta hospitalaria. ¿Y qué es más beneficioso? Si bien centrarnos en la frecuencia cardíaca para mejorar el pronóstico del paciente, o bien utilizar los dos fármacos betabloqueantes y valvulodina, las dosis más altas toleradas. Bueno, está claro que los betabloqueantes son insustituibles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica. Es decir, los pacientes deben tratarse con Vieca o ARA2, betabloqueante y antialdosterónico. El problema está en si tu paciente ha optimizado su frecuencia cardíaca, está en ritmo sinusal y es superior a 70, y valvulodina es una opción terapéutica excelente para estabilizar la situación clínica e incluso en aquellos que tienen una frecuencia cardíaca un poco más elevada para reducir la mortalidad. Hay dos cuestiones. Subir mucho las dosis de betabloqueantes tiene un efecto muy limitado sobre la frecuencia cardíaca. A la dosis media, a la dosis tope, prácticamente no hay efecto sobre frecuencia cardíaca. Una vez dicho de que el betabloqueante debe utilizarse a las dosis recomendadas y que el betabloqueante es insustituible. Por tanto, una vez que tú planteas ese tratamiento, la frecuencia cardíaca está por encima de 70, y valvulodina es una excelente opción, y además se plantea que el objetivo de frecuencia cardíaca es muy importante y que al menos hasta menos de 60 identifica pacientes con un pronóstico mejor. Hay que individualizar la frecuencia cardíaca a la que lograr, pero ivabradina es una excelente opción añadido a la terapia estándar de frecuencia cardíaca. Sí, y quizás esta es una pregunta que se repite periódicamente, ¿no? Y yo creo que hay dos tipos de pacientes en la práctica, ¿no? Uno es el enfermo que acaba de salir de la unidad coronaria o lo ves al cabo de un mes después de tener un infarto anterior con insuficiencia cardíaca y todavía estás en un periodo de ajuste de la medicación convencional, ¿no? Y después está el enfermo prototipo del estudio SIF y compañía, que es el enfermo crónico, que lo ves periódicamente y de repente, ¡ay! Que no sé si lo tengo bien, lo tengo bien tratado. Seguramente lo tienes con las dosis que has considerado oportunas y ya has hecho las pruebas, ¿no? Con lo cual, pues, no sé, creo que ahí no hay que darle muchas vueltas de si vuelvo a aumentar la dosis del beta bloqueante hasta ver si tiene un síncope o se bloquea, o otra vez el IECA le ando hurgando ahí. Si el enfermo lo tienes con la medicación que has estado siguiendo durante un tiempo determinado y ya llevas varias visitas y tiene la frecuencia alta, pues le das el beta. No tienes que andar probando a ver cuál es la dosis que tolera antes de sincoparse, ¿no? Y además es muy importante ese hecho de que de la dosis media a la dosis tope, el efecto sobre frecuencia cardíaca del betabloqueante es muy, muy limitado. Por tanto, está bien, tú tienes que titular la dosis de betabloqueante, pero si con la dosis media la frecuencia cardíaca sigue elevada, yo creo que justificaría introducir ya ivabradina, aunque tú sigas titulando betabloqueante, porque el impacto del betabloqueante sobre esa frecuencia cardíaca va a ser muy, muy reducida. Ya, y sobre todo además que a partir de unas dosis determinadas, pues te expones o sea, el betabloqueante tiene que estar, aquí no hay vuelta de ojo, ¿no? Pero el andar intentando forzar la dosis máxima del betabloqueante probablemente tiene el riesgo de tener efectos secundarios. Y una de las cosas que tiene la ivabradina es
que es un fármaco muy fácil de utilizar, muy seguro, que no necesita grandes controles, ¿no? Porque es la frecuencia cardíaca y incluso con las dosis altas pues tampoco hay una especie de tope de acción en la reducción de frecuencia cardíaca en el nódulo sinusal, ¿no? Aquí hay una pregunta, tú has mencionado antes, José Ramón, que hay dos parámetros para guiarse de cuál es la frecuencia cardíaca que tiene que tener el enfermo. Uno es que tienes que empezar cuando tiene más de 70 latidos por minuto. Un objetivo es llegar a 60 por lo menos, pero seguramente hay otro objetivo que es la cantidad, por decirlo de alguna manera, de reducción, o sea, la magnitud de reducción de la frecuencia cardíaca. No es lo mismo pasar de 63 latidos por minuto a 59, que probablemente no consigues nada, que pasar de 120 a 95, que seguro que tienes un efecto formidable porque has descargado la mayor parte de lo que le sobra de trabajo al ventrículo, ¿no? Es aquella figura en donde se veía como los dos componentes, la magnitud de la reducción y el objetivo, identificaba el subgrupo con el mejor pronóstico. Aquellos que lograba reducir más de 15 y aquellos en los que lograbas una frecuencia cardíaca menos de 60, era justo el subgrupo que tenía el mayor beneficio. Por tanto, la magnitud de la reducción es tan importante como el objetivo. Y como tú dices, si el paciente tiene una taquicardia significativa en ritmo sinusal sobre 100 o incluso mayor de 100, ahí no vas a lograr menos de 60, pero la magnitud de la reducción sí que es un objetivo importante. Claro, entonces no te puedes conformar con, bueno, ya le he bajado un poco la frecuencia cardíaca, ¿no? Tienes que conseguir una magnitud. Claro, la magnitud de la reducción. Y probablemente el tratamiento lo planteas, iniciarlo o no, este tipo de terapia, si estás dispuesto a intentar conseguir una reducción por lo menos de 10 latidos por minuto, ¿no? Si no, pues es que no. Creo que tendremos muchas más preguntas y yo no sé si Juan quería decir algo. Sí. Bueno, muy brevemente, yo creo que la gran virtud que ha tenido el estudio SIP ha sido que nos ha hecho reflexionar sobre la frecuencia cardíaca como objetivo terapéutico. Yo creo que la polémica sobre si estaban muy beta bloqueados, poco beta bloqueados, es una polémica estéril que no lleva a ningún sitio, y yo creo que lo que vienes a decir es, oiga, haga usted un uso racional del beta bloqueo, del IECA y del antagonista de los receptores mineralcorticoides, y si con eso tiene al paciente sintomático y con frecuencias por encima de 75, entonces empléese. Pero yo creo que polemizar sobre si el beta bloqueante más, menos... Sí, pues hay muchas preguntas, no vamos a poder trasladar todas, pero lo que se plantean aquí también son otros dos escenarios de utilización de ivabradina. En primer lugar, el paciente que ingresa en planta por insuficiencia cardíaca aguda, se plantea qué hacer, si hay que suspenderla cuando el paciente ingresa o disminuir la dosis, si se puede utilizar junto a las aminas en los casos de insuficiencia cardíaca aguda, y una vez que se va a ir de alta, ¿qué se hace? Si le subes los beta bloqueantes o le subes la ivabradina. Eso es un escenario un poco el manejo de la ivabradina y el paciente descompensado. Y por otro lado, pues, ¿qué opináis sobre la ivabradina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada? Hay también varias preguntas. ¿Cuál puede ser su papel? ¿Respondes tú la disfunción diastólica? Bueno, en la disfunción diastólica, en la función sistólica preservada, las guías siguen diciendo lo mismo. No hay fármacos, es más una orientación. Hay que evitar la hipertensión, hay que corregir la isquemia si el paciente tiene, hay que intentar mantener el ritmo sinusal, reducir la frecuencia cardíaca y utilizar fármacos que intenten revertir el remodelado. Pero no hay una orientación. Uno piensa que una combinación de un beta bloqueante más un IECA o un ARA2, veremos qué pasa con el TopCat, si en este caso espironolactona es útil en ese subgrupo de pacientes, que es posible. Pero lo que sí está claro es que teniendo en cuenta que la frecuencia cardíaca es un determinante del llenado y que la taquicardia dificulta el llenado y que la taquicardia tiene un impacto sobre todo en la diástole, reducir la frecuencia cardíaca debe ser también, desde un punto de vista global, en práctica clínica, un objetivo terapéutico en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada. Beta bloqueantes es una opción. No hay estudios que demuestren, e incluso
Las catecolaminas mejoran la distensibilidad, tienen un efecto lusotropo positivo, es decir, mejoran la distensibilidad. Bloquearlas podría aquí haber un efecto sobre la disfunción diastólica, y ivabradina podría ser una excelente opción para reducir frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada en ritmo sinusal y frecuencias cardíacas al menos superiores a 70. Juan, y en el caso del enfermo con insuficiencia cardíaca crónica descompensada que ingresa en el hospital con edema de pulmón o hipotenso, que está tomando betabloqueantes y ivabradina, tienes que quitar el betabloqueante, que es la otra pregunta, más o menos, ¿no? Tienes que quitar el betabloqueante, tienes que ¿cómo haces ahí? Bueno, yo creo que hay dificultades para contestar a esa pregunta en relación a la ivabradina, porque no tenemos experiencia. Tenemos alguna experiencia y algunos datos en que los betabloqueantes no se deben quitar cuando el paciente ingresa en situación de descompensación, salvo probablemente cuando el perfil clínico y hemodinámico, no tiene que ser mediante un cateterismo, pero el perfil exploratorio clínico hemodinámico predomine el bajo gasto. Entonces, quizá ahí es el momento de aflojar o incluso retirar el betabloqueante, y cuanto antes instaures el tratamiento antes del alta, mayor beneficio le das a tu paciente. Pero en relación a la ivabradina no hay datos, ¿no? Y probablemente en el estudio SHIFT hay datos que no están analizados, ¿no? Pero hay una cosa que es una observación, yo creo que clínica práctica vulgar. El enfermo que tienes estable, con insuficiencia cardíaca, que está estable y lo está revisando, tiene una frecuencia cardíaca con todo el tratamiento que recibe ahora, que es muy raro encontrar un enfermo crónico que lo llevas durante un tiempo que tenga una frecuencia cardíaca disparatadamente alta, ¿no? Pero cuando ingresa le ha aumentado la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea que está en una situación que digamos más de oportunidad de reducirla, ¿no? Y con lo cual, pues aunque es un tratamiento empírico, si ya estaba tomando ivabradina y ingresa, y a no ser que haya ingresado por fibrilación auricular, en cuyo caso pues no corresponde, pero si no, es un candidato bueno porque tiene la frecuencia cardíaca más alta que lo habitual, ¿no? Sí, hombre, teóricamente sí, pero creo que la situación de descompensación aguda, que tiene muchas lagunas en el conocimiento, si el comportamiento es vascular o es propiamente miocárdico, ya tenemos dudas. Sin duda, la situación clínico-hemodinámica del paciente se mantiene a expensas, sobre todo de la frecuencia cardíaca. Entonces, a mí me surge la duda de qué ocurriría si modificamos esos parámetros, en cómo compensaría ese paciente en la situación hemodinámica. Por tanto, sería muy... De acuerdo, no hay datos y entonces es una cuestión empírica, pero también cuando Karl Schwerber empezó a utilizar betabloqueantes, sin duda. también era un mecanismo en la insuficiencia cardíaca aguda, el betabloqueante... No, en la crónica, ¿no? En la crónica, pues la taquicardia y la activación neurohormonal era un mecanismo de defensa, y resulta que ahora los tratamientos que son más efectivos y en donde se agrupa todo el beneficio del tratamiento de insuficiencia cardíaca es ir en contra de la reacción de defensa del organismo, que es la activación del sistema neurohormonal, y que pues que llega un momento que es muy temprano, que tiene un efecto deleterio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sería importante distinguir qué le ha llevado a la inestabilidad, a esta situación aguda. Si lo que predomina es congestión, pero el gasto cardíaco uno puede suponer que está relativamente preservado, yo creo que ahí uno podría ser más agresivo en el manejo de la frecuencia cardíaca. Está claro que si lo que predomina es el bajo gasto y el shock, la situación es muy diferente, porque probablemente intervenir sobre la frecuencia cardíaca pueda ser peligroso incluso en esa situación clínica, ¿no? Y en práctica clínica sí que tenemos muchas herramientas, sin recurrir al cateterismo cardíaco, para ver en un paciente inestable si lo que le predomina es la congestión, el edema de pulmón, y el gasto está relativamente preservado y tiene taquicardia porque la tiene por la hipoxia y por la situación que tiene, o lo que le predomina es el bajo gasto, que entonces ahí ya habría que ser más cauteloso. Pero si lo que predomina es la congestión, yo creo que reducir la frecuencia cardíaca incluso puede ser muy bueno para la congestión, porque, de nuevo, el llenado, y en este caso es muy dependiente de la diástole, y si tú prolongas el tiempo de diástole, incluso en la insuficiencia cardíaca sistólica, con un gasto no muy deprimido, pues podría optimizar la congestión pulmonar. Bueno, siguen entrando preguntas sobre ivabradina. Yo creo que hemos tratado, si os parece, pasamos también a hablar de la otra sesión.
porque más o menos las preguntas están relacionadas. Sigue habiendo mucho interés sobre el manejo del enfermo agudo, sobre la frecuencia cardíaca. Vamos a ver. Bueno, respecto a las otras novedades que se han planteado en el Congreso de Belgrado sobre insuficiencia cardíaca, hay varias preguntas sobre los dispositivos de intervencionismo mitral. Pues al doctor Juan Delgado le preguntan que cuál es el dispositivo que tiene mejor beneficio, bien el MitraClip o bien la neuroplastia percutánea. También preguntan si el sistema CardioFit tiene una implantación muy compleja. Así puede ampliar un poquito más la información acerca de los dispositivos, que parece que ha tenido bastante interés. Bueno, yo les puedo compartir lo que conozco en el sentido de poco sé, es experiencia leída, lo de y oída, la de los dispositivos de manejo percutáneo de la insuficiencia mitral. Quizá quien más desarrollo clínico tiene parece que es MitraClip. Y bueno, pues este dispositivo que lo que genera es el fruncir a través del seno coronario, parece que funciona y funciona a largo plazo, pero el dispositivo requiere de muchas mejoras porque una tasa de fractura de próximo al 25% o compromiso del flujo coronario me parece que requiere en pacientes seleccionados, además, por tanto... Yo creo que es fascinante que surjan nuevas formas terapéuticas que no tienen nada que ver con las antiguas, que son las que pueden tener más cabida dentro del tratamiento de insuficiencia cardíaca a largo plazo, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido ahora tener otro ARA2, otro IECA, ¿no? Porque ya es sobre lo mismo. Pero estas cosas que buscan un mecanismo distinto son las que realmente te fascinan, ¿no? Pero son métodos experimentales. Tú fíjate que para introducir terapias que hoy se dan sin ninguna duda, como son los betabloqueantes o la bioparadina o los DAIs o la resincronización, pues no bastó con la experiencia inicial. O sea, hubo que hacer... La insuficiencia cardíaca es probablemente el campo donde el médico, en este caso el cardiólogo, ha sido más crítico con nuevos tratamientos, ¿no? Y es porque la mayor parte de las veces salen mal, salen en contra, el resultado va en contra de la hipótesis que se había planteado, ¿no? Con lo cual es imprescindible que estos tratamientos, que ojalá salgan bien y son fascinantes, tienen que pasar por ensayos clínicos, ¿no? Y lo malo es que, sobre todo con los dispositivos, siempre hay un intento de saltárselos, ¿no? Pero justo en la insuficiencia cardíaca va a ser muy difícil que se lo salten, porque es el colectivo más crítico, ¿no? De hecho, de las guías, las revisiones que hay de las guías, las recomendaciones que hay con grado de evidencia C o tal, solo las de insuficiencia cardíaca son las que tienen más recomendaciones basadas en evidencia, ¿no? Y las otras, pues es siempre un poco menor. Con lo cual yo espero que esto salga bien, pero hay que probarlo. Es experimental, ¿no? Y respecto al otro dispositivo, que era la estimulación del nervio vago, bueno, pues contaban que la experiencia piloto que hay es un dispositivo fácil de implantar, es decir, lo hacen los neurocirujanos y es una incisión mínima a nivel cervical, de forma que hay un aplicador metálico que se engloba en torno a la estructura nerviosa y el terminal se tuneliza de forma subcutánea con el implante de un dispositivo similar a un marcapasos prepectoral, ¿no? Por tanto, el implante es muy sencillo. Se hablaba de que tras la estimulación se producía a veces dolor, incluso tos, pero había un mecanismo por el que se acostumbraban los pacientes y finalmente, sin modificar los parámetros de estimulación, aquello desaparecía. Nuestro centro está participando en el Nectar Heart Failure y, bueno, pero, claro, experiencias con 2 pacientes pues mejor no se mencionan. Pero bueno, pues esa es la impresión inicial. La línea también de esto de la hipertensión refractaria, de estimular con marcapasos el seno carotídeo, e inducir estimulación vagal y el efecto sobre la hipertensión refractaria, que ves justo en esa misma línea, incluso en el campo de la insuficiencia cardíaca podría tener una aplicabilidad, al menos desde un punto de vista teórico, mayor.
y en pacientes no cumplidores y deprimidos. Bueno, también tenemos algunas preguntas acerca de la terapia de resincronización. Según las nuevas guías, preguntan si son las mismas las indicaciones que plantean las guías europeas que las que están planteadas en las guías americanas, y que si hay que hacer solo resincronización en pacientes con bloqueo de rama izquierda o en pacientes únicamente en estadio 1A. A ver qué opinas al respecto. Bueno, a ver, vamos por orden. Yo creo que habíamos comentado eso durante la sesión. El bloqueo de rama izquierda no se ha hecho ningún ensayo dirigido a conocer cuál es el efecto dependiendo de la morfología del trastorno de conducción. Pero sí parece evidente que si sumas los enfermos incluidos en los distintos ensayos clínicos que han llevado un trastorno de conducción distinto al bloqueo de rama izquierda, se ve claramente que no hay beneficio. Por tanto, las guías americanas son más contundentes. Oiga, céntrese usted en el bloqueo de rama izquierda para ser una indicación de clase 1A. Es decir, hágase. Ahora, ¿puede usted plantearse indicación 2A? ¿Puede considerarse el tratamiento en otro tipo de trastorno de conducción, trastornos inespecíficos, siempre y cuando la anchura del QRS sea mayor de 150 milisegundos? Esas son las guías europeas. Las guías americanas son más contundentes. Para darte una indicación de clase 1A necesitas el bloqueo de rama izquierda y una anchura del QRS superior a 150 milisegundos. Y eso era lo que habíamos comentado. No, las diferencias son sutiles. Yo creo que introducir diferentes indicaciones para diferentes anchuras de QRS introduce confusión. Si ya tiene confusión la indicación de resincronización, añadir distintos valores de QRS lo que ha generado, en mi opinión, mi humilde opinión, es más confusión todavía. Por eso me gusta el planteamiento de las guías americanas, en el sentido de una anchura, una morfología, una indicación. De todos modos, las guías europeas también son un poquito más claras que antiguas, ¿no? Y sobre todo guías más específicas de arritmias. El escenario, el grupo de enfermos ya está mucho más delimitado. Ya no es aquello de que si el QRS es normal, voy a ver si pruebo, y no hay remodelado y tal. O sea, este tipo de cosas ha quedado un poco en suspenso hasta que haya más datos, ¿no? Que también es una cosa buena, afortunadamente, en la situación económica que estamos, ¿no? Claro, es decir, que cuando ya se agotó el terreno de la anchura del QRS, hubo múltiples estudios que fueron a buscar la disincronía mecánica. Ya no valía la eléctrica, valía la mecánica. Y había métodos de todo tipo, ecográficos. Cada laboratorio de ecocardiografía ideó una forma de encontrar desincronía mecánica y plantearon un estudio a pequeña escala que trataban de mostrar cierta evidencia, no sé, inmediata en la DPDT, etcétera. Yo creo que en el momento actual, en la coyuntura actual, con los datos que tenemos actualmente, creo que hay que dejarse de aventuras en los QRS estrechos y esperar a que tengamos datos, porque estudios a gran escala con QRS estrecho están en marcha y vamos a tener datos pronto, pero por ahora, prudencia. Para una última pregunta, si quieres. Bueno, la verdad es que han seguido entrando bastantes preguntas. Muchas siguen siendo al respecto del tratamiento con beta-bloqueantes, ibauradina, las dosis que hacer. Entonces, más que una pregunta en concreto, pues yo os pediría si podéis hacer brevemente un mensaje de resumen, porque la gente se plantea pues qué utilizar primero. Parece que lo estamos dando todo como muy simplificado y el enfermo con insuficiencia cardíaca pues realmente es más complejo. Entonces parece que la gente quiere ver pues una indicación que hacer con los beta-bloqueantes, qué hacer con la ibauradina, con la frecuencia cardíaca, un poco ver si podéis dar un mensaje final un poco que le aclare a la gente. Yo creo que no es tan complejo, ¿no? O sea, tienes un enfermo crónico que lo estás viendo varias veces en la consulta, periódicamente, cada X tiempo. Supones que lo estás tratando bien, ¿no? Pues si no, pues vamos a ver, si te llega, lo ves, la sexta revisión, tiene 100 de frecuencia cardíaca y no le estás dando beta-bloqueantes, o es porque están contraindicados o porque lo estás haciendo mal. Y entonces lo que tienes que hacer es enviárselo a un experto de insuficiencia cardíaca, alguien que
que sea un poco más agresivo en esto, ¿no? Pero lo habitual va a ser que tengamos un enfermo con insuficiencia cardíaca crónica y que tenga la dosis que tenga de beta bloqueantes, la hemos admitido durante meses como la dosis ideal para él. Este enfermo, si sigue teniendo una frecuencia cardíaca por encima de 70 o por encima de 60, si tiene isquemia miocárdica que no se puede revascularizar, es un candidato perfecto para utilizar ivabradina sin más. Se empieza por una dosis de 5 miligramos cada 12 horas y subes más si no baja la frecuencia cardíaca. Otro caso es el enfermo que tiene insuficiencia cardíaca aguda y está sin nada y ya tienes que empezar primero por los IECAS, después le tienes que poner los betabloqueantes, probablemente las dos cosas a la vez. Si no se deteriora la función renal, tienes los inhibidores de la aldosterona y entonces, pues después, al cabo del tiempo que sea, unas semanas, un mes, el tiempo que sea, si a pesar del ajuste que has hecho del tratamiento todavía sigue con la frecuencia cardíaca alta, tienes otra oportunidad de mejora, ¿no? Yo no le veo dificultad, sobre todo a un tratamiento que no necesita controles especiales, que no se asocia con efectos secundarios que sean molestos para el enfermo ni peligrosos. Yo creo que es un tratamiento fácil y sencillo de hacer, ¿no? No necesita grandes controles. Yo creo que el mensaje también es en práctica clínica. Una vez que el clínico ha decidido que tiene optimizado el tratamiento, pues ya está. Si su paciente está en ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca es superior a 70, ivabradina es el siguiente escalón. Evidentemente, aquí nadie va a discutir si quedan IECAS, ARA2, betabloqueantes, antialdosterónicos. Tú has decidido que está optimizado el tratamiento, tu paciente cumple los requisitos de que está en ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca es superior a 70, el siguiente escalón, como pone el algoritmo de la guía, es ivabradina. Después la guía se complica diciendo si esto es 2A y nivel de evidencia B y es para la estabilidad clínica y tal. Pero el algoritmo es muy claro y yo creo que en esa línea, en práctica clínica, usted lo ha tratado, lo ha optimizado, sigue en esta situación y ivabradina es el siguiente paso. Y además, yo creo que es muy importante destacar la seguridad. Con IECAS, con ARA2, con antialdosterónicos está el problema del riñón, el problema de la hipotensión, con betabloqueantes, pues tal, y esto pues no da ni al riñón ni no da a la presión. Y yo creo que es seguir el algoritmo que la guía de práctica clínica pone. Juan, una última opinión de esto, lo mismo, distinto. No, yo creo que ya os decía antes que para mí la polémica no tiene sentido. Es decir, que cuando se le criticaba al estudio original de Carl Schroeder el asunto de la dosis del beta bloqueante que se habían alcanzado, el tipo de beta bloqueo, el 50% de la dosis, creo que son críticas que tienen muy poco sentido, representan el mundo real. El año pasado se publicó el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca con datos de 800 pacientes españoles y ya quisiera los enfermos españoles con insuficiencia cardíaca de mecanismo sistólico estar beta bloqueados como estaban en el estudio SIP. Por tanto, creo que hay que abandonar esa polémica y insistir en lo que habéis mencionado vosotros. Muy bien, pues nos termina el tiempo. Quiero agradecer a los ponentes su participación, a la audiencia que ha estado a través de las redes de comunicación atendiendo y haciendo las preguntas, a la Sociedad Española de Cardiología por albergar esta reunión hoy en su sede, en la Casa del Corazón en Madrid, y al Laboratorio Servier por haber financiado incondicionalmente esta reunión, ¿no? Solamente queda, antes de despedirnos, deciros que desde ahora que ya terminamos la reunión, hay una posibilidad a los que estéis siguiéndolo a través de la red de rellenar un formulario de acreditación, de haber atendido a esta actividad que tiene unos créditos disponibles como formación continuada, y para eso tenéis que usar la página web desde donde estáis atendiendo la reunión. Según parece, hay un botón rojo y debajo del reproductor de vídeo hay que pinchar darle al botón rojo ese y entonces aparece el formulario, ¿no? Y esta opción solamente va a estar disponible durante 4 horas. O sea, realmente lo que se pretende es que los que quieran créditos por atender la reunión lo hagan ahora porque han atendido a la reunión y no mañana, ¿no? Con lo cual, pues nada más. Muchas gracias a todos. Saludos a los que estáis conectados y nada, hasta la próxima. Un abrazo.